Este mensaje se titula Parándonos firmes en el día malo. Fue predicado el día 18 de julio del año 2021 por el hermano Deva Govender. Dear saints, gathered both locally and abroad, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos reunidos localmente y alrededor del mundo, los saludo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We want to thank the Lord once again that we have this opportunity Queremos darle gracias al Señor por darnos una vez más esta oportunidad to be able to worship Him and praise Him. de poder alabarlo y glorificarlo a Él. And we thank the Lord that He has preserved us and has protected us Y le damos gracias porque Él nos ha protegido y nos ha guardado through the many calamities that have happened even in our country. a través de todas esas calamidades que han estado sucediendo en nuestro país, aún en nuestro país. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Lord, we're so grateful this morning, dear God, that we can once again Padre Celestial, estamos tan agradecidos una vez más esta mañana lift our voices in praise and porque podemos una vez más levantar nuestras voces en adoración adoration to you, my God. y en alabanza hacia ti, oh Dios. You are the God that has watched over our lives. Tú eres ese Dios que siempre ha vigilado sobre nuestras vidas. You've preserved your people, my Father. Tú has conservado a tu pueblo. Even through all these circumstances, Lord, that has befallen our country. Aún a través de todas estas circunstancias que han caído sobre nuestro país. Lord, I pray for each and every individual, Lord, Señor, yo oro por cada individuo, both locally, Lord, and abroad, but aquellos localmente y alrededor del mundo, especially to every child here in South Africa, Lord. I pero especialmente por cada hijo e hija aquí en Sudáfrica, Señor. pray that you will preserve them, Yo oro para que tú los cuides protect them, my God, y los and we give protejas. you the praise and glory, Lord, Y te damos la gloria, la alabanza a ti, oh Dios, for being with them, Lord, through these trying times. por estar con ellos en estos tiempos tan difíciles. We know, dear God, that you've never let them alone, Sabemos, Dios, que tú nunca los dejarás but solos, your presence has been with them, que tu presencia ha estado siempre con ellos. and you've ministered to them, Lord, through these days that has transpired. Y tú les estarás ministrando a través de estos días mientras ellos toman lugar. We commit this service now in your hands. In the name of Jesus Christ we pray. Pongo este servicio en tus manos y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas gathered locally and abroad, que se han reunido I localmente greet you in the precious name y alrededor del mundo, los saludo a todos ustedes of Jesus Christ. en ese precioso nombre del Señor Jesucristo. I'm sure most of you, especially abroad, may have seen the many pictures Yo sé que muchos de ustedes, especialmente allá alrededor del mundo, han visto muchas de las fotografías that have been flashed on your television screens, que han sido mostradas en esas pantallas de televisión, as well as the many things that we have seen visibly for ourselves. y también nosotros hemos visto muchas cosas físicamente. We thank the Lord in the midst of all of this. He's remained to be a faithful and true God. Le damos gracias al Señor porque aún a través de esta situación Dios ha permanecido como un Dios fiel Unto us. I thank each and every individual and the many churches y le doy gracias a cada individuo y a las muchas iglesias, the many telephone calls todas esas llamadas telefónicas and the many emails that we've received to y todos esos correos electrónicos be able to be in support that que nos han estado apoyando you all are praying for South Africa, y nos han dicho que ustedes han estado orando por Sudáfrica as well as the church that is here in Tongat. y también por la iglesia que se encuentra acá en Tongat. Brothers and sisters, we cannot go in much detail, and I pray that you will read between the lines. Hermanos, no voy a entrar en mucho detalle, pero espero que usted pueda leer entre líneas, Because this would go public.
porque esto es un video que se hace público. But I'm sure as you watch the pictures, one can realize that this was not just a sideshow that has taken place. Y ahora ustedes han visto todas esas fotografías y saben que esto no solamente es un show, algo falso. I've never experienced something like this personally in my lifetime. Yo personalmente nunca había experimentado algo como esto en toda mi vida. And KwaZulu-Natal is our province. And many of the things that Y KwaZulu-Natal es la provincia, es nuestra provincia. have happened just in our backyard. Y estos disturbios han sucedido aquí en nuestro patio trasero. And so this has been to many individuals, I would say, an event that will never be forgotten. Y yo sé que para muchos individuos esto ha sido un evento que no va a poder olvidarse. But this morning, we want to try and put all of this in context with the Word of God. Ahora esta mañana vamos a tratar de poner todo esto en contexto con la palabra de Dios. And we realize the situation here is very fluid. Nos damos cuenta que la situación aquí está constantemente cambiando. And as much as calmed down, but there are many other factors that are still at play. Y aunque las cosas ya se están calmando un poco, hay muchas otras cosas que están en juego. And we especially request that you remember us in your prayers. Y nosotros estamos pidiendo específicamente que usted nos tenga en oración. Especially the individuals here in KwaZulu-Natal as well as Especialmente todos esos individuos de ahí de KwaZulu-Natal Johannesburg. y aquellos en Johannesburgo. These are the two main provinces that have been affected. Estas son las principales provincias que han sido afectadas. For now, we thank the Lord that He's preserved us. Y ahora le damos gracias al Señor porque Él nos ha guardado. None of the church individuals have been affected physically as such. Ninguno de los miembros de la iglesia han sido afectados físicamente. But we thank the Lord that many of them are very uncertain about what the future holds in this country. Pero nos damos cuenta que muchos de ellos no están seguros de cuál es el futuro de este país. But our future is not in the hands of man. Ahora nuestro futuro no se encuentra en las manos de un hombre, It's in the hands of the living God. sino que se encuentra en las manos de ese Dios vivo. And we pray that you continue to pray for us, Y les pedimos que continúen orando por nosotros, because the next few weeks and months porque las siguientes semanas y meses are uncertain, but we trust and place our future in the hands of God. no estamos seguros de lo que vaya a pasar, pero sí estamos seguros que nuestra confianza y nuestro futuro se encuentra en las manos de Dios. Now, as we look at our subject this morning, Entonces nuestro tema esta mañana we're entitling it Standing Firm in the Evil Day. lo titulamos Parándonos firmes en el día malo. Standing firm in the evil day. Parándonos firmes en el día malo. Now, my brothers and sisters, we all have recognized that evil is present and prevalent everywhere. Ahora ya sabemos, hermanos, que la maldad está presente y está por todas partes. But we are saying that you need to pray for South Africa. Y como les acabo de decir, si ustedes pueden orar por Sudáfrica, As you would be able to realize many of the individuals around us, some of them are not Christians. y usted puede ver cómo muchos individuos alrededor nuestro, muchos de ellos no son cristianos. Others probably haven't gone to church, and there are much Christians that are in a similar situation that Y muchos de ellos ni siquiera han ido a una iglesia. Y yo sé que hay muchos cristianos que se encuentran en una situación similar a esta hoy. you've seen on your television screens. Usted ha visto todas esas imágenes en esas pantallas de televisión. My brothers and sisters, the important thing is that South Africans
have come together Ahora, lo importante aquí es que todos los sudafricanos se han juntado, because they don't want this in the country. They probably never wanted it. porque ninguno de ellos querían esta situación en su país. Nunca desearían algo así. But we see that there is a spirit amongst most of the individuals Pero podemos ver claramente un espíritu entre todos esos individuos, to be able to call out to God now. para que ellos puedan clamar a Dios en este día. So I pray that you would remember our country Entonces, una vez más, yo le pido que usted no se olvide de nuestro país, in your prayers. que lo tenga en sus oraciones. Now, my brothers and sisters, in the midst of all that has gone on, Ahora, con todo esto, hermano, que ha estado sucediendo, en medio de todo esto, it has been the Word of God that has been our strength sin duda alguna, la palabra de Dios ha sido nuestra fortaleza and our solace, and has given us courage, even as Paul has said. y nos ha dado el valor, así como dijo Pablo. Finally, my brethren, be strong in the Lord. El hermano está leyendo de Efesios capítulo 6 versículo 10 y dice así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. And in the power of his might. Our strength does not lie in ourselves. Nuestra fortaleza no viene de nosotros. Many times we read the scriptures and we preached on it, Muchas veces hemos leído estas escrituras y hemos predicado acerca de ellas, but when things are happening in your backyard, pero cuando las cosas empiezan a suceder ahí en su patio trasero, then my brothers and sisters, these scriptures take on a level that you probably never thought it will. entonces estas escrituras toman un nivel más alto de lo que usted ni siquiera se imaginaba. And therefore the Apostle Paul in his time may have faced many things. Entonces yo me imagino que el apóstol Pablo en su tiempo, él tuvo que confrontar muchas cosas. But after 2,000 years, we as children of God are facing things that we've not faced before. Ahora, después casi de 2000 años de tiempo, nosotros como hijos de Dios tenemos que enfrentar cosas también que quizás ni nos imaginamos. And therefore the words of Paul, finally my brethren, be strong in the Lord. Y aquí tenemos estas palabras de Pablo que dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor And in the power of his might. y en el poder de su fortaleza. Brothers and sisters, as I looked into the scriptures, Ahora, hermanos, yo estaba leyendo estas escrituras I realized the nation of Israel, when we think about the many incidents, like y yo me puse a pensar acerca del pueblo de Israel, todos esos incidentes, eventos que ellos han pasado. Gideon, brothers and sisters, he was hiding Ahí tenemos a Gedeón, él se estaba escondiendo in a cave en una cueva because of the Midianites. por causa de los madionitas. Brothers and sisters that have removed and taken all their sustenance away. Ellos habían quitado todo lo que era bueno de ahí. And God came to him via an angel and spoke to him. Y Dios vino a Gedeón y le habló a través de un ángel y le dijo. And no doubt, as we've been talking about the era of the miraculous, Ahora, yo sé que hemos estado hablando de esa guerra milagrosa, we realize that these circumstances in the days ahead of us pero nos damos cuenta que estas circunstancias que vienen más adelante are opening avenues that I firmly believe, están abriendo el camino, y yo creo firmemente as saints of God get on their knees que entre más y más los hijos de Dios comiencen a ponerse de rodillas, they too are going to experience some things that they probably never thought they would experience, because ellos también van a comenzar a experimentar cosas que nunca creyeron experimentar. over the past week we've been on lockdown, not just because of the coronavirus, Porque esta última semana aquí en Sudáfrica hemos estado en ese encierro, no solamente por causa del coronavirus, but of other factors, pero por otras circunstancias. and we had to trust in the living God. Y lo que hicimos es que eso nos forzó a confiar aún más en el Señor. Brothers and sisters,
we realize that the Apostle Paul said that we should be strong in the Lord. Y aquí tenemos al apóstol Pablo diciendo que tenemos que ser fuertes en el Señor, fortalecernos en Él. Put on the whole armor of God, Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Brothers and sisters, Satan has come in many forms over the centuries of time. Ahora, Satanás ha venido de muchas maneras a través de todos los siglos, But we now see that he is moved in a different way altogether. y ahora podemos ver cómo él se está moviendo de una manera diferente. But nevertheless, the armor of God is stronger than all the wiles of the devil. Aún así, con todo eso, la armadura de Dios es más fuerte que cualquier acechanza del enemigo. And my brothers and sisters, we see even further in the days of Elisha, Ahí tenemos otro ejemplo en los días de Elías, when the Syrian armies were coming. cuando esos ejércitos sirios estaban viniendo. And the servant told to Elisha, how shall it be? Y el siervo le dijo a Elías, ¿qué es lo que va a pasar? What shall we do? ¿Qué debemos de hacer? And Elisha turned around and said, Y Elías se volteó y le dijo, Lord, open the servant's eyes. Señor, abre los ojos de este siervo. When his eyes were open, he saw that the mountains were filled with fiery chariots. Y cuando sus ojos fueron abiertos, él volteó a ver a los montes y allí había carrozas de fuego. And Elisha told him, there's more with us than with them. Y Elías le dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Likewise, we find our strength in the living God. Y de esa misma forma nosotros encontramos nuestra fortaleza en el Dios vivo. We are not here to fight any carnal battles. No estamos aquí para pelear ninguna batalla carnal. Our focus is upon the living God. Nuestro enfoque se encuentra en nuestro Dios vivo. Take care of his people even in these trying times. Y creemos que Él va a cuidar de su pueblo aún durante estos tiempos difíciles. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar in firmes the evil day. contra las acechanzas del diablo. En inglés dice para que podáis estar parados en el día malo. And having done all to stand, we have to realize El hermano comenzó a leer del versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo, podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. that evil has been prevalent down through time. Sabemos que nuestro Dios ha prevalecido siempre a través del tiempo, But especially since, I would say, the closing of 2019 and 20 and now 21, pero desde el año 2019 y 2021, ahora estamos en el 2021, 2019 y 2020, prayer has been removed from the schools, la oración había sido removida de las escuelas the churches, because of the lockdown. y de las iglesias por causa de ese encierro que tuvimos. And churches have been closed. I do not say that individuals have not been praying in their homes. Y muchas iglesias fueron cerradas, y yo no estoy diciendo que la oración no se llevaba a cabo en los hogares, But you and I know that you remove a coal and put him in isolation, the fire is beginning to dim. pero usted sabe que si usted remueve un carbón y lo hace a un lado, ese fuego que había ahí comienza a disminuir. And the country as a whole, as in many other places, Y el país como un todo y también en otros lugares, very few churches have been open. And un número muy pequeño de iglesias ha abierto sus puertas. the enemy knew that the spiritual strength of children of God or Christians that Y el enemigo sabía que la fortaleza espiritual de los hijos de Dios o de todos esos cristianos large have been very, I would say, weak.
ha estado muy débil. And this has been at a time when I would say the conditions of the country had been very low. Y esto sucedió durante un tiempo en el cual la condición del país también era la más baja. And now we have this major mayhem in the country, Y ahora tenemos todos estos disturbios en todo el país, destruction toda esta destrucción and looting, brothers and y todos estos robos que han estado sucediendo sisters, of levels that we've not seen. a tal nivel que nunca antes habíamos visto. And therefore, we have to believe, we have to be able to stand in the evil day. Por lo tanto, debemos de permanecer firmes en el día malo. And when we call the day evil, Ahora, cuando nosotros decimos el día malo, it's because the evil spirits have been allowed to come in es porque esos espíritus malos se les ha permitido venir to, I would say, the communities a las comunidades and the country, because y al país, the churches, their doors have been locked down. porque todas esas iglesias, esas puertas han sido cerradas. And I believe that somehow these conditions are now allowing, as I see the pictures, Y ahora yo creo que todas estas condiciones han sido permitidas, porque yo puedo ver la fotografía, that in many of these malls that have been looted and burned, de hecho he visto fotografías de muchos de estos centros comerciales que han sido saqueados. their car parks are now being filled with individuals that are lifting their hands to worship God. Y hay muchos lugares que los individuos se han juntado para levantar manos santas a Dios. And I pray that our God will be able to see the hearts of the people Y yo oro que Dios pueda ver los corazones de esas personas and at least strengthen them and give them courage for what is yet ahead of us. y que Él les pueda dar la fortaleza, la sabiduría para soportar aún lo que viene más adelante. We realize that the last few messages that we've preached concerning time Nos hemos dado cuenta que en esos últimos mensajes que hemos predicado acerca del tiempo, as well as the conditions in the world y también todas esas condiciones que existen hoy en el mundo, is leading to intense prayer. todo esto nos está empujando a que comencemos a orar fervientemente. And that is our only way out. Y esa es nuestra única manera de escape. Without a wall of prayer, we Sin nosotros tener una pared de oración, really have no protection. entonces en realidad no tendríamos ninguna protección. And we trust that God is going to make and allow children of God to fall on their knees and Y le damos gracias a Dios porque Él ha permitido que todos sus hijos empiecen a caer de rodillas cry out to God y comiencen a clamar a Dios in these times that we live in. en estos tiempos en los que vivimos. Now further Paul says, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. About Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. of all taking the shield of faith, Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, wherewith they shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. My brothers and sisters, our WhatsApp, together with the Facebook Y hermanos, esa aplicación de WhatsApp y juntamente con la de Facebook and every other media has been y todos aquellos medios de comunicación, filled with fear de noticias, and negativism, todos ellos han sido llenados de temor y de negatividad as well as uncertainty. y también de incertidumbre. And we have to be able to push back Y con todo eso nosotros debemos de ser capaces de empujar eso hacia atrás. my brothers and sisters, all the fiery darts of the enemy. Ahí están todos esos dardos de fuego del enemigo.
And the only way we're going to be able to do that Y la única manera en que vamos a poder lograr hacer eso is by being able to allow the resource of God's word to be able to strengthen our inner man. es si permitimos que esta fuente de la palabra de Dios venga y more en nuestro hombre interior. Now, my brothers and sisters, we're going to look at this as we look further in the scriptures in a little broader context. Ahora vamos a ver esto un poco más en un contexto más abierto. Because this situation that has played out here, as much as I would have to say, I have not seen it happen in my lifetime the way it has happened. Porque todo esto que ha sucedido aquí en este país, y yo nunca había visto, como les dije antes, algo así en toda mi vida. Is not going to be just only in our country. Esto no solamente va a pasar aquí en nuestro país. In the book of Jeremiah, chapter 25 and 23, Allí en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 23, it says, evil shall go from nation to nation. ahí dice que la maldad irá de nación en nación. So if this is just one of the previews and the preludes, Entonces, si esto solamente fue un preludio, as we see what is happening in Lebanon, así como vimos lo que pasó en Líbano, in Greece, en Grecia, and in France, y aún está pasando allá en Francia, and in Cuba, and maybe in other nations, allá en Cuba, quizás en otras naciones, we have to believe there are evil spirits behind all of this. tenemos que creer que allí hay espíritus malignos detrás de todo esto, That is using the condition in certain places to be a catalyst y ellos están usando la condición que existe en ciertos países como un medio to do what they want to do. para hacer lo que ellos quieren hacer. And so we have to understand this picture has not been something that has taken true children of God unawares. Entonces tenemos que entender que esta fotografía no es algo que le ha tomado por sorpresa a los hijos de Dios. As much as we never thought it would happen as fast as it has happened. Pero quizás no creíamos que iba a suceder tan pronto como ha estado sucediendo. Now, my brothers and sisters, the Apostle Paul says, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Aquí dice, el hermano está leyendo en el versículo 17 de Efesios 6, dice, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Again, it is going to be the armor of God that is going to be our defense. Ve, aquí nos vuelve a decir que es esa armadura de Dios nuestra única defensa. The Holy Spirit gives us an invisible armor El Espíritu de Dios viene y nos da una armadura invisible for any condition that may come. para enfrentar cualquier condición que se presente. And it doesn't mean that we will not go through trying times. Y eso no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas. But as children of God, we have an armor that will preserve us Pero como hijos de Dios tenemos una armadura que nos va a resguardar through the most difficult times. a través de esos tiempos difíciles. Praying always with all prayer. So all prayer means all Versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración. Ahora, cuando dice toda oración, types of prayer. eso significa todo tipo de oración. And supplications in the Spirit, and watching thereunto Y súplica en el Espíritu y velando en ello with all perseverance and supplication for all saints. con toda perseverancia y súplica por todos los santos. So what has happened here needs much prayer. Entonces lo que ha sucedido aquí necesita mucha oración. But tomorrow it may just be in another country and another land. Pero el día de mañana puede que esto suceda en otro país, en otra tierra. And we will be praying. Y nosotros estaremos orando. So we need to be able to lift one another up in prayer. Entonces lo que debemos hacer es tener en oración los unos y los otros. And be able to see how we can be able to strengthen those that are in need.
Y así vamos a poder fortalecer a aquellos que están en necesidad. Now we see, brothers and sisters, in the book of Daniel, Ahora, as we enlarge in podemos ver ahí en el libro de Daniel. this picture, Sí, podemos expandir esta fotografía un poco más. the word of God says that at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people. El hermano está leyendo de Daniel capítulo 12 versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. And there shall be a time of trouble, Y será tiempo de angustia, such as never was, cual nunca fue, since there was a nation even to the same time. desde que hubo gente hasta entonces. Now we know En inglés dice desde que hubo naciones. the end of this scripture is in the latter part of Daniel's 70th week. Ahora, el final de esta fotografía que acabamos de leer, de ver aquí, se encuentra al final de esa 70 semana de Daniel, Where Israel is no doubt going to be faced with a trouble as she never has had, I would say, in the past. Allí es donde Israel se va a enfrentar a una situación, un problema, como ella nunca la ha enfrentado antes. But brothers and sisters, the introduction of all of this has been happening. Entonces aquí ya podemos ver, hermanos, la introducción a toda esta violencia, esta angustia. And now we see, brothers and sisters, the situation here in our country Y estamos viendo esta situación aquí en nuestro país. has reached climatic point. Esto ha llegado a un punto ya bastante alto. Brothers and sisters, further than this, the nation can go into devastation totally, but we thank God Ahora, si esto llegase a un punto tan malo, esta nación podría llegar a una devastación total. Pero le damos gracias a Dios that at the right time situations have calmed down, but we know this situation is still fluid and ongoing. que todas esas situaciones, las más malas, se han calmado un poco, pero esto puede continuar aún más. Brothers and sisters, I've talked about this previously, Ahora, yo ya había hablado de esto anteriormente, but we know that Brother Jackson, when he preached about the same scripture about the birth pains, el hermano Jackson habló de esta misma escritura acerca de esos dolores de parto. the Lord told him to pick up his pen El Señor le dijo que tomase su pluma, su lápiz, and to write certain things. y comenzase a escribir ciertas cosas. And we know some of those things have happened. Y sabemos que algunas de esas cosas han estado sucediendo. But when we look at this, he said birth pains, a time of trouble, Aquí él escribió esto, él dijo dolores de parto, un tiempo de angustia. the time of trouble is the beginning of many problems Ese tiempo de angustia es el comienzo de muchos problemas that shall develop in the world que se van a desarrollar en el mundo, in order to put nations y eso va a causar que las naciones and the political picture of things y el aspecto político de las cosas, in the proper order it is supposed to be in. eso va a alinear, lo va a poner en el orden en el que debe de estar. So that the word of God can be fulfilled. Esto va a suceder para que la palabra de Dios pueda ser cumplida. Now, my brothers and sisters, as much as the devastation that has taken place in our country, it is only the beginning. Y aunque hemos visto mucha devastación en nuestro país, esto solamente es el principio. Brothers and sisters, of what we are really facing. El principio de lo que realmente vamos a tener que enfrentar. And not only us, but the world. Y no solamente nosotros, pero el mundo entero. And so we have to see this was God warning us. Entonces tenemos que entender que este es Dios avisándonos. This time of trouble shall affect economics. Y luego el hermano Jackson escribió también, puso ahí, dijo, este tiempo de angustia afectará la economía de algunas naciones.
Now we just thought that was, well, maybe certain, situations in certain countries. But when we look at the word economics, brothers and Y sí, sabemos que hay ciertas situaciones por las que están pasando ciertos países, pero aquí el hermano escribió específicamente la palabra economías. sisters, and when we've seen what has happened in our backyard and in our province, Y ahora que acabamos de ver estos disturbios que sucedieron aquí en nuestro patio trasero, a todos esos saqueos, and the provinces in this country, y lo vimos en estas provincias de nuestro país, as we see these words on this chart, y lo comparamos con estas palabras, it says it shall affect economics aquí el hermano dijo afectaría la economía in some nations. en algunas naciones. So all nations are not going to be affected in the same thing. Entonces no todas las naciones van a ser afectadas de la misma manera. As you know from what has been spoken previously, there will be earthquakes. Así como ya se había dicho antes, habría terremotos There will be, brothers and sisters, other devastations. y también otras devastaciones. But here it says, this time of trouble shall affect economics in some nations. Pero aquí él escribió estas palabras: este tiempo de angustia afectará la economía en algunas naciones. Brothers and sisters, when you have almost 160 to 200 malls devastated, Hermanos, cuando usted tiene más de 160 hasta 200 centros comerciales devastados, burned to the ground, que fueron quemados hasta las cenizas, distribution points ahí se encontraban esos puntos de distribución devastated. que también fueron devastados. Brothers and sisters, I would say cars that cost in the millions, Ahí había carros que costaban millones, burnt. fueron quemados también. Brothers and sisters, and when you reach a point that in your own town, Y cuando llega un punto que aún en su propia colonia o ciudad, that if you go around you can't probably just get petrol or bread, de que si usted trata de conseguir gasolina o pan or eating things, as much as these situations are easing a little bit, o los productos básicos que usted necesita, y conforme estas situaciones comienzan a ceder, but the coming weeks we don't know what it's going to be because the conditions are still fluid. Vemos cómo se batalla, pero aún en las semanas que vienen no sabemos cómo se va a poner la situación por todo lo que ha sucedido. Brothers and sisters, that lets us know you can have money in your pocket, Ahora eso nos hace saber a nosotros que nosotros podemos tener dinero en nuestros bolsillos, but you don't have places to go and buy things. pero no puede que no haya lugares para ir a comprar cosas. And maybe also in the coming weeks and short few months, Y quizás en las siguientes semanas o meses, brothers, we don't know whether there would be money in certain banks. no sabemos si allí en los bancos va a haber dinero. Because, brothers and sisters, many of these institutions have been devastated as well. Porque muchas de estas instituciones también han sido devastadas. So it is going to affect economics. It's going to have a trigger action. Y aquí, como dijo el hermano Jackson, esto va a afectar las economías. Esto va a tener un efecto en cadena. And my brothers and sisters, we thought and we preached and we've said the COVID and what it has done. Y ya hemos hablado, hermanos, y hemos predicado de lo que el coronavirus ha hecho To the airlines and to the banks and to a todas esas aerolíneas y a todos esos bancos the nations and y a the las diferentes naciones economics of the world. y a todas las economías del mundo. That was actually part one, Eso simplemente fue la parte 1 brothers and sisters of the scene. de lo que viene a la escena. Now we see because there's no monies and situations, Y ahora podemos ver, porque no hay dinero y por toda la situación, brothers and sisters, people are just allowing themselves to go free and be able to take what has been, I would say,
in the shops and in the Las personas decidieron salir y tomar lo que se encontraba en esos negocios malls and in the places. y en esos centros comerciales o en diferentes lugares. It says domestic and social problems shall break out in many places. Y luego el hermano Jackson dijo, problemas domésticos y sociales comenzarán a surgir en diferentes lugares o en muchos lugares. This is what we are beginning to see Y esto es lo que estamos empezando a ver, transpire, because que está sucediendo. when there's no food and when there's hunger pangs Porque cuando no hay comida y alguien tiene hambre, and if there's food elsewhere, pero si en otro lado allí hay comida, you're obviously going to have social problems, entonces obviamente que ahí va a comenzar a haber problemas sociales. and it's going to lead to other kinds of tensions Y eso va a traer otro tipo de tensiones. will develop and arise, Todo eso se va a comenzar a levantar. which will be the beginning of Matthew 24. Brothers and Y esto simplemente es el comienzo de Mateo 24. sisters, what has been written in God's word Todo lo que ya ha sido escrito en la palabra de Dios is now happening on ground. ahora está comenzando a suceder aquí en la tierra. And I'm sure these pictures that are being flashed on your television screens, as much as some of it has been withheld when it was really happening, Y yo sé que todas estas fotografías, imágenes que usted ha visto en sus televisores, algunas de ellas quizás no fueron exactamente en el tiempo real cuando sucedieron. and I can't understand why that such newsworthy events were not immediately flashed across the world. Y yo puedo entender el por qué ciertos eventos no fueron transmitidos inmediatamente a través del mundo. We realize there are other spirits at play. Nos damos cuenta que hay otros espíritus que están en medio de esto. But brothers and sisters, we as the bride of Christ have to thank God Pero nosotros, como la novia de Cristo, tenemos que agradecerle a Dios. that we have been forewarned. Brothers and sisters, this was penned down, brothers and sisters, in the late 90s to us, the children of God. Que esto se nos fue dicho aún desde los años 90 para nosotros los hijos de Dios. But we're now living some 20 years since this was penned down. Y ya estamos acá 20 años después de que esto fue hablado. And now we see the fruits of it. Y ahora estamos viendo los frutos de esas palabras. And my brothers and sisters, it's no doubt going to spread throughout the world. Y sin duda alguna todo esto va a comenzar a esparcirse por todo el mundo. So we see Matthew 24:12 says, Ahora, si podemos ir para allá, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 12. and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Brothers and Dice así la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. sisters, Jesus spoke these words. Ve, hermano, Jesús habló estas palabras. And he said, iniquity or lawlessness shall abound. Y él dijo, la maldad se multiplicará. The word abound En inglés dice, la iniquidad se multiplicará. means it's fluid. Y la palabra multiplicarse significa que está fluyendo, It shall increase. que ha incrementado, It will not be static. que no va a permanecer quieta. Brothers and sisters, so we don't have to wait for Monday or for the next week Entonces no tenemos que esperar a que llegue el lunes o la siguiente semana to say, well, you know what, this thing here is going to abound. The para decir, oh, bueno, parece que esto va a comenzar a multiplicarse. scriptures have already said that is going to be the situation. Las escrituras ya nos habían dicho que esa iba a ser la situación. Whether it is here in South Africa Ya sea que esto suceda aquí en Sudáfrica or other nations, o en otras naciones, because we have to understand y tenemos que entender there are many scriptures to put the picture together. que hay muchas escrituras que nos están mostrando la fotografía completa. And Jesus said,
iniquity or lawlessness shall abound. Y aquí Jesús dijo, la iniquidad o la maldad abundaría. We see, brothers and sisters, these pictures that are not from South Africa. Aquí podemos ver estas fotografías que no son de Sudáfrica. I'm purposely not putting South African pictures on. Yo no estoy subiendo fotografías de Sudáfrica a propósito. But brothers and sisters, most of you may have seen that Pero muchos de ustedes quizás ya las han visto on your television screens. allí en sus televisores. But brothers and sisters, iniquity, which is lawlessness, has been abounding. Entonces la iniquidad, que también significa que no hay ley, que no tiene ley, eso ha estado multiplicándose. Over the decades and the last few years. Ha estado incrementando a través de las décadas, aún en los últimos años. Iniquity is actually lawlessness. Ahora, la iniquidad en sí es anarquía o no tener ningún respeto por la ley. Because, brothers and sisters, it is emanating from a spirit behind all of this. Y todo esto está saliendo de un espíritu que está detrás de la escena. And we know as time goes on that even, brothers and sisters, the people that are put in to stop this, Y sabemos que conforme el tiempo avance, todos aquellos que han sido puestos ahí para detener estas situaciones will not be able to stop many of the things that are going on. no van a ser capaces de parar toda esta destrucción o lo que está sucediendo. Some of these pictures I've used previously that you Algunas de estas fotografías yo había utilizado anteriormente. may have seen. But Quizás ustedes ya las habían visto. the Bible says, but he that endureth. Ahora aquí la Biblia dice en Mateo 24, capítulo 13, más el que persevere hasta el fin. Unto the end. Why would Jesus say, he that endures? ¿Por qué Jesús usaría esa palabra, perseverar? Brothers, if you thought it was going to be something that was just for the day, Si usted creía que esto simplemente iba a durar un día, he would never have used the word he that endures. si él pensaba eso, entonces él no hubiese utilizado esa palabra perseverar. It means there are going to be conditions, there's going to be situations Eso nos da a entender que va a haber condiciones, situaciones that will call for perseverance, que van a requerir que perseveremos, for endurance. que haya, sí, una perseverancia. We have to understand. But it says, he that endures unto the end. Aquí dice, más el que perseverase o persevere hasta el fin. And my brothers and sisters, so we're going to further this picture, Entonces vamos a expander un poco más la fotografía. that there are going to be other conditions that we will have to endure. Eso nos da a entender que hay otras condiciones donde vamos a tener que perseverar Till the end. hasta el fin. But know this, as Paul says, that in the last days perilous times shall come. Y luego el hermano está leyendo de 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Brothers and sisters, this has been preached from the pulpits from the time that I was a young boy. Esto ha sido predicado, hermanos, desde los púlpitos, desde el tiempo cuando yo era un pequeño niño. But brothers and sisters, I realize it has gained in momentum. Y yo me he dado cuenta que esto ha incrementado en la manera que se ha desarrollado. 2 times Ha incrementado a través del tiempo, that we've never seen. como nunca antes lo habíamos visto. Brothers and sisters, so it says this, know that in the last days, it Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en inglés dice en los últimos días. didn't say in the former days or in these days, in the last days. No dice allí en los primeros días o en los días entre medio. Perilous times shall come. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Brothers, these perilous times are going to involve a lot of things. Estos tiempos peligrosos pertenecen a muchas cosas. Ahí se encuentran muchas cosas, eventos. We know it involved violence.
Sabemos que en todo eso está envuelta la violencia, Involved, brothers and sisters, wars. están envueltas las guerras, Involved, we see diseases. tiene que ver con enfermedades, But now, brothers and sisters, we see that it's becoming uncontrollable. pero ya esto está llegando a un punto que está incontrolable. That institutions that are in place are being overrun. Todas esas instituciones que estaban ahí puestas están siendo pisoteadas. That my brothers and sisters, fear is generating in the hearts of people. Y el temor ha estado creciendo en los corazones de las personas. But God has forewarned us as children of God Pero Dios ya nos había advertido como hijos de Dios that these conditions are going to be there, and we will either endure till the end, y que estas condiciones iban a estar ahí, pero que debemos de prevalecer hasta el final, brothers and sisters, shall be de perseverar. saved. So these words are going to be in the minds of people continuously. Entonces todas estas cosas van a estar en las mentes de las personas continuamente, todas estas palabras. Perilous times. Tiempos peligrosos. The songs we sing, brothers and sisters, are the days that we are living in. Esas alabanzas que cantamos, esos son los días en los que estamos hoy. It has not shattered us. It has not broken our spirit. Y nada de eso nos ha quebrantado, no ha quebrantado nuestros espíritus. But we cannot just say that it is our human spirit that keeps us alive. Y no podemos decir que solamente estamos viviendo por causa de nuestro espíritu humano, It is because God has painted a picture to the pero podemos continuar porque Dios ha mostrado una fotografía, bride of Christ se la ha dado a la novia de Jesucristo, of what is lying ahead. Actually, de las cosas que se aproximan más adelante. brothers and sisters, this is just a small picture of what the world is going to experience. Y en realidad esto que sucedió aquí es solamente una pequeña fotografía de lo que todo el mundo va a experimentar. Brothers and sisters, we know what is spoken of in Zechariah. Sabemos lo que dice allí en Zacarías We know what is spoken of in Zephaniah. y lo que dice Sofonías. And God said that we should seek the Lord, Y Dios dijo en su palabra que debemos de buscar su rostro that we can be hid para que podamos estar escondidos in the time of the Lord's anger. durante ese tiempo de la ira de Dios Brothers and sisters, we've been saying that the nations o del enojo de Jehová. that turns their face against Israel Y ya sabemos, se nos ha dicho que todas esas naciones que se vuelvan en contra de la nación de Israel, is going to have traumatic times. ellos van a tener tiempos muy dramáticos. And I do not have to say and reiterate of the nations that have created these situations, Ahora yo no tengo que hablar mucho de todas esas naciones que han creado estas situaciones, because when you do that, the hands or the protective hands of God is taken away. porque cuando usted hace eso, esas manos protectoras de Dios son removidas. And then Satan comes into the play. Y luego Satanás viene y él lleva a cabo su plan. And therefore, brothers and sisters, perilous times. Por lo tanto, tiempos peligrosos. It leads to lawlessness. Eso trae anarquía o gente que no hace caso de la ley. And disorder. Y eso también trae desorden. Brothers and sisters, lawlessness leads to disorder. La anarquía trae desorden. We've known this as vocabulary and words. Ahora nosotros conocemos este vocabulario y estas palabras, But we've seen it play on our streets ahora hemos visto cómo esto ha comenzado a suceder en nuestras calles, on a magnitude that was just like a dream or a fairy tale. a tal magnitud que simplemente nos podíamos imaginar o que pensábamos que era un cuento de hadas. And my brothers and sisters, we see that today the nation, those that I would say have realized what has happened, Y ahora que nos damos cuenta, esta nación ha podido ver lo que ha sucedido. God has given them a spirit to try and rise up
and build what has been devastated. Y Dios ha puesto un espíritu en las personas de poder levantarse una vez más, de reconstruir lo que ha sido destruido. Now I thank God for that kind of a spirit. Y le doy gracias a Dios por ese tipo de espíritu. But also, I have to say, we have to know where we are living in time. Pero también tengo que decirles, debemos de poder reconocer en qué tiempo estamos viviendo. We have to know what's next on the agenda of God. Debemos de saber qué es lo que sigue en la agenda de Dios. We have to know what is going to be happening Debemos de saber qué es lo que va a suceder, that nobody is going to be able to really quell or stop. qué cosas van a suceder que el mundo no va a poder parar. And my brothers, the world have lost its focus concerning what is going to happen in the Middle East. Ahora el mundo ha perdido su enfoque completamente de lo que va a suceder allá en el Medio Oriente. Brothers and sisters, as I've been saying, and many of the children of God and our Y como ya les he dicho desde tiempo atrás, hermanos, y también lo han estado haciendo muchos otros hijos de Dios, say the ministry, parte del ministerio, that this coronavirus didn't just come on the scene for nothing. sabemos, todos hemos estado diciendo que este coronavirus no vino a la escena nomás por venir. Look at what it's led to. Mire a la condición que ha llevado todo esto. Economical bankruptcy. Allí ha habido bancarrotas económicas. And that has led to, brothers and sisters, disappointment and depression. Y todo eso nos ha llevado ¿a qué? A una depresión económica, una decepción muy grande. In the minds of individuals, Allí en las mentes de muchos individuos, that if a certain catalyst is there, brothers and sisters, it breaks loose and mayhem is on the streets. que ahora si algo sucede, una catástrofe de cualquier tipo, allí hay desorden, hay violencia y todo se vuelve un desorden total. It's as simple as that, brothers and sisters, and we have seen it firsthand. ¿Ve? Es algo que ha estado sucediendo, lo hemos visto de primera mano. Therefore, I pray that we do not lose our guard. Por lo tanto, yo oro para que no perdamos a nuestro Dios, Because, brothers and sisters, this is not the end of the picture. porque este no es el final de la fotografía. The Word of God says that, brothers and sisters, is going to shake this world. La palabra de Dios dice que Él va a sacudir a este mundo. And is going to shake the world because of what they've done to the nation of Israel. Y Él va a sacudir al mundo por lo que ellos han hecho con la nación de Israel. And my brothers and sisters, that is why in Zephaniah chapter 2 it says Por eso allí dice en Sofonías capítulo 2, that those that have seen the hand of God, they que aquellos que han visto la mano de Dios, should seek the Lord, ellos deben de buscar al Señor, a Dios, that they should be hid in the time that is ahead of us. para que puedan ser resguardados en el tiempo que viene más adelante. We know that God will preserve His people and protect His people. Sabemos que Dios va a cuidar de su pueblo, los va a proteger. And we thank the body of Christ across the world Y le damos gracias al cuerpo de Cristo alrededor del mundo, that have been concerned and have been praying. And que han estado preocupados, que han estado orando. I know that they've done it sincerely because the pictures are very frightening. Y yo sé que lo han estado haciendo sinceramente porque las fotografías que han visto son bastante preocupantes. But it's not the end of the picture, brothers and sisters. Pero esto no es el final de esa fotografía, hermanos. This world is going to face a lot more Este mundo va a tener que pasar por muchas cosas in the más coming days. durante los próximos días. So we see lawlessness and disorder. Entonces, anarquía y desorden. For men shall be lovers of their own selves, Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, covetous, ávaros, boasters, vanagloriosos, proud, soberbios, blasphemous, blasfemos, disobedient to parents, desobedientes a los padres, unthankful and unholy. ingratos, impíos. Brothers, for how many years have we been preaching these
words. Hermanos, ¿hace cuántos años les hemos estado predicando estas palabras? But the world has closed their ears and their minds. Pero el mundo ha cerrado sus oídos y sus mentes. And brothers and sisters, it's not going to be a magical wand that is just going to push the evil powers off our streets. Y no existe una varita mágica, hermanos, que vaya a venir y vaya a quitar toda esa violencia de las calles. Just by brothers and sisters trying to just put things back to normalcy. Simplemente al tratar de poner las cosas, de regresarlas a la normalidad, Is not going to get rid of demonic powers eso no se va a deshacer de esos poderes demoníacos in your country and in your street and in your que se encuentran allí en su país, en su calle, en su comunidad. community. There has to be a repentance, Tiene que haber un arrepentimiento. a going down on your knees Tiene que usted caer de rodillas and really seeking the face of God y realmente comenzar a buscar el rostro del Señor. and doing it wholeheartedly Y tiene que hacerlo de corazón so that God's celestial power para que ese poder celestial de Dios can come and protect your homes pueda venir y proteja sus hogares and your places and your lives. y pueda proteger sus vidas. Because, brothers, that's what did it for the nation of Israel. Porque eso fue lo que lo resguardó, o eso fue lo que le ayudó a la nación de Israel. That's what did it for Gideon. Eso fue lo que le resultó a Gedeón. That's what did it for Joshua. Eso fue lo que le ayudó a Josué. That is what did it, brothers and sisters, for David. That Eso le ayudó a David. writes all the marvelous psalms that lifts our heart. Y él escribió todos esos preciosos salmos que han levantado nuestros corazones. And as we live in this out of time, we cannot close our eyes to the prophetic word of God. Y usted, ahora que usted está viviendo en este tiempo, usted no puede cerrar sus ojos a la palabra profética de Dios, Of what is in front of us. de las cosas que van a suceder enfrente muy pronto. It's going to happen exactly as it's been spoken in the word of God. Esto va a suceder exactamente así como fue hablado en la palabra de Dios. So, as much as what we've seen in our streets, Entonces no importa qué tantas cosas hemos visto en nuestras calles. brothers and sisters, has taken many individuals by surprise, and we never thought it can happen at our doorstep. Y eso ha tomado a muchos individuos por sorpresa y ni siquiera nos imaginamos que esto iba a suceder tan cerca de nosotros como sucedió. But it has already been stated in God's word. Pero todo esto ya había sido declarado en la palabra de Dios. The world is going to be without natural affection. El mundo estará sin un afecto natural. Brothers and sisters, love is going to run out. El amor se va a acabar. Truce breakers, they will make truce today and they'll break it tomorrow. Dice, aquellos que son implacables. En inglés dice aquellos que rompen promesas o que rompen tratados. False accusers, incontinent, Calumniadores o los que acusan falsamente. Y luego dice los intemperantes. fierce despisers of those that are good. Crueles, aborrecedores de lo bueno. En inglés dice crueles, aquellos que dispersan lo que es bueno. I don't have the time to elaborate on these words. Ahora yo no tengo tiempo para entrar en detalle en estas palabras. Traitors, Versículo 4, traidores. heady eye-minded, lovers of pleasures more than the lovers of God. Y luego hay uno que dice impetuosos, en inglés dice aquellos que, o los infatuados, los que tienen una cabeza muy alta, que piensan muy alto de sí mismos. We need to just Dice amadores de los deleites más que de Dios. take a few steps back and look at not only our country, Simplemente tenemos que regresar o mirar hacia atrás un poco y ver cómo es que nuestro país, but the world at large, what it opened itself to. a lo que el país y el mundo entero, a lo que ellos abrieron esa puerta, I do not have to reiterate the laws that have been opened up.
Yo no tengo que expresar cada una de esas leyes que ellos decidieron abrir o establecer. Brothers and sisters, from many years, they have caused, brothers and sisters, the mayhem on our streets. Por muchos años ya ellos han estado causando un desorden en nuestras calles. They opened the doorways, Ellos abrieron las puertas and they feel that God's laws that were put in the scriptures y desafiaron esas leyes de Dios que habían sido puestas en las escrituras. were meaningless. Para ellos las hicieron a un lado como si no tuviesen valor. Now, brothers and sisters, we are depending on man to help us. Y ahora lo único que queda es depender en el hombre para que trate de ayudar. We have to realize there's one way out of this situation, Tenemos que entender, solamente hay una salida para todo esto. and that we need to turn our hearts back to God Y eso es que tenemos que volver nuestros corazones a Dios. and know that this world is getting ready for a bigger shaking Y nos tenemos que entender que este mundo está caminando hacia un gran sacudimiento, than what we have just seen on our television screens. aún más grande que lo que hemos visto en nuestras televisiones. Brothers and sisters, as frightening as it has been and was, Y tan atemorizante como eso ha sido y como puede ser, it's not the end of the picture. eso no es la fotografía final. It's not because we know what is being planned in the minds of individuals. Ahora no estamos diciendo que sabemos qué cosas se han planteado en las mentes de los individuos. It's what the Word of God has spoken about. Simplemente estamos diciendo lo que la palabra de Dios ya nos había dicho. It's the warnings that is in the Word of God. Aquí están esos avisos en la palabra de Dios. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Ahora el hermano está leyendo de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Brothers and sisters, that lets us realize Esto nos hace entender what we've seen is not the end of the picture. que lo que hemos visto no es el final de la fotografía. We know Jesus Christ is coming back again. Sabemos que Jesucristo está regresando una vez más, But that day shall not come pero ese día no vendrá except there come a falling away. And I'll read a scripture to what that meaning is. dice, sin que antes venga la apostasía. Brothers, the falling away has been taking place for many years. Esa apostasía ha estado llevándose a cabo por muchos años ya, But there's been another spirit that has come in pero también hay otro espíritu que ha venido to give a right interpretation to this falling away. para que podamos darle la interpretación correcta a esta palabra apostasía. Because the man of sin shall be revealed. Brothers, Y luego dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. there's a program still in front of us. The Pope is Aquí hay un programa que se nos ha puesto enfrente. Ahí está el Papa. still, brothers and sisters, going to be able to use all that we're seeing for his own purpose. Él va a poder usar todo lo que ya hemos visto para su propósito. And it says the son of perdition. This is the son of Y aquí dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. destruction. Este es el hijo de destrucción también. So, brothers, all of what we're seeing, the mayhem and destruction, all of Entonces todo ese desorden y destrucción que hemos visto, this is just small in comparison, as much as it's en realidad es algo pequeño en comparación. mind-boggling. Y sí, aunque esto era algo que en nuestras mentes pues no cabía, But what's in front of us is even greater. pero lo que se aproxima más adelante de nosotros es aún más grande que lo que hemos visto ahora. This is the Aramaic translation Ahora aquí tenemos una traducción del arameo of what I've just read. de lo que acabo de leer. Let no one deceive you Dice, nadie os engañe. by any one of these methods. Dice, a través de ninguno de estos métodos. That's found in Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2 and verses 3. Dice, estoy leyendo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Because unless there shall come first the rebellion, Dice, porque a menos que primeramente venga, no, a menos que
a menos que se presente o venga la primera rebelión. Brothers, Satan was the first rebellious creature. Ahora sabemos que Satanás fue esa primera criatura rebelde. And now that churches have been closed, the Bibles have been closed, Y ahora que las iglesias han sido cerradas y la Biblia ha sido cerrada, the Bibles are on the bookshelves, nobody is interested in that God sent a messenger. ahí se encuentran Biblias en esos libreros. Nadie está interesado en saber cuál fue ese mensajero que Dios envió. And that God sent an apostle and Ellos no quieren saber que Dios envió un apóstol God has a living ministry. Brothers y que nos trajo un ministerio vivo. and sisters, and the word of God has been preached. Y aún así la palabra de Dios ha sido predicada. I would say to the world, Se le ha dado al mundo. people were more interested in materialism, Las personas están más interesadas en cosas materiales, interested in brothers and sisters, what they can achieve and make. están más interesados en qué posición ellos pueden alcanzar y cuánto ellos pueden hacer. Brothers and sisters, imagine our plush malls, our people, brothers, never went to church. Imagínese a todas esas personas, aquellos que nunca fueron a la iglesia. They were found more in the malls than in church. Ellos estaban allí en esos centros comerciales en lugar de estar en una iglesia. And brothers wondering how they can do this and do that and all of these things. Y ellos estaban pensando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Where are these places today? Brothers and ¿Dónde están todos estos lugares hoy? sisters, today it's a far gone thought. And El día de hoy esto simplemente es un pensamiento que se ha olvidado. we have to understand the word of God said Y tenemos que entender que la palabra de Dios dijo, the rebellion must come first. dice que primero debe de venir esa rebelión. So brothers and sisters, as much as we can point the finger to this and that and all kinds of things, Y aunque apuntemos nuestro dedo a esto o aquello o a cualquier otra cosa, we cannot see the invisible one that is creating the rebellion. no podemos ver a aquel que es invisible que está creando esta rebelión. And only God can push that powers back. Y es solamente Dios quien puede hacer que esos poderes retrocedan. Brothers and sisters, before Jesus comes, Hermanos, antes de que Jesús venga, it said, except this come first. aquí la palabra de Dios dice, a menos que esto venga primero. Jesus is not coming back Jesús no va a venir unless these conditions are prevalent. a menos que estas condiciones estén presentes. Brothers, and it's now prevalent and it's gaining momentum. Y ellas están presentes ahora y eso está incrementando cada día. It should make our hearts rejoice Esto debe de hacer que nuestros corazones se regocijen, that the coming of the Lord is getting closer. porque la venida del Señor se está acercando. Brothers and sisters, as much as we don't want these scenes and we don't love them, and Y sí, a nosotros no nos gusta ver todas estas escenas, no nos agrada. brothers, it's heartbreaking Es algo que es difícil de ver. because we walked the streets or drove the streets this past week. Nosotros estábamos caminando por las calles la semana pasada o manejamos ahí por ellas. And you and I know the long queues, and when you went to the end of it, you were given 5 minutes or 10 minutes to do your shopping. Y usted sabe, cuando fuimos, usted conoce lo que pasó ahí, cuando fuimos a comprar los productos a las tiendas, ellos nos estaban dando 10, 15 minutos para completar nuestra compra. Brothers and sisters, that lets us know that is not the end. Pero sabemos que esto no es el final. I have to say, brothers and sisters, children of God should thank God Yo tengo que decirles, los hijos de Dios deberían de agradecerle a Dios that He foretold us. He said He knows the de que Él ya nos había avisado, nos había dicho de esto. end from the beginning. La Biblia dice que Él conoce el fin desde el principio. And my brothers and sisters, what is playing and has played on our streets Y las cosas que han sucedido y está sucediendo en nuestras calles, is not the end of the story. eso no es el final de la historia. It may be the end for a while to just hear, Quizás sea el final por un poco de tiempo para algunos, but you will see, brothers, in the coming days and months, pero usted va a poder ver en los siguientes días y meses
what is going to be happening in the cities of the streets of the Middle East, todo lo que va a suceder en esas calles, en esas ciudades de allá del Medio Oriente, as well as Europe y también allá en Europa, and many of these other places. y en muchos otros lugares. Brothers and sisters, it's just that in these different places, some of the catalysts have not reached their peaking point. Solamente que ahorita, en estos momentos, muchos de esos lugares no han llegado a un punto máximo. In our country, something has happened, En nuestro país ha sucedido algo and the other things had its play. y todo tuvo un papel que jugar, todo encajó. In other countries, it will be the likewise, Y en otros países algo similar va a suceder. the similar situations. Va a haber situaciones similares. We see how the Pope, he had his book out. También podemos ver cómo el Papa acaba de sacar su libro. Brothers and sisters, so we're broadening this picture Y vamos a expandir un poco más la fotografía aquí, of what we're seeing played on our streets. de lo que hemos estado viendo suceder en nuestras calles. He's already had this in his mind. Él ya tenía esto en su mente. It says, according to Breitbart, the head of the Catholic Church insists Aquí está escrito y dice, de acuerdo a Breitbart, la cabeza de la Iglesia Católica insiste for the establishment of a new world order en que se establezca un nuevo orden mundial after the pandemic, después de que termine la pandemia, because these things will never be the same after it. porque todas estas cosas no van a volver a ser igual que antes. We know that, brothers and sisters, the new world order Y ya sabemos que ese nuevo orden mundial is only one of the agencies es solamente una de las agencias that will come into play. que van a estar envueltas en eso. Actually, brothers, they are setting the space for the man of sin to come on the scene. So there En realidad lo que ellos están haciendo es preparar la escena para el hombre de pecado. has to be this disorder and confusion, Y tiene que existir todo este desorden y confusión que existe el día de hoy. because, brothers and sisters, it says after this pandemic, things will never be the same after it. Ellos están diciendo aquí, después de esta pandemia, las cosas no volverán a ser igual que antes. Brothers and sisters, that is played on our streets. Eso lo estamos viendo suceder en nuestras calles. We are in the third wave Ya estamos en esa tercera ola del coronavirus. of this COVID. Institutions, monies have run out. Aquí están todas estas instituciones, el dinero se está acabando. And my brothers and sisters, if there's no foods, then my brothers, other factors kick in to play. Y si no hay comida, entonces otras cosas comienzan a suceder. Breitbart tagged the Pope's call for the New World Order as the Great Reset. Dice Breitbart reconoció el llamado del Papa para crear un nuevo orden mundial. Except that the pontiffs move away from the culture of inclusiveness. Dice, y ha pronunciado esto como el gran reinicio. Y a menos que el gran pontífice se aparte de esta cultura, That works towards the building of a green economy, donde él no estuviese de acuerdo en construir una economía, economía ecológica que se enfoque en la especulación financiera, with focus on financial speculation, fossil fuels and military build-up. y que se enfoque en combustibles fósiles y en construir un poder militar. Brothers and sisters, we've seen this play on our streets. And Hermanos, ya estamos viendo cómo esto se está llevando a cabo. so we cannot take it as, brothers and sisters, July 2021, because this plan is playing out till the man of the sin comes on the scene. And you may Y no podemos decir que esto se va a acabar en julio del 2021. Esto simplemente está preparando el camino para ese hombre de pecado. say, well, brother, what is that? Y quizás alguien diga, hermano, ¿y qué es eso? We have to understand
Zechariah chapter 2 have said, Tenemos que entender lo que dice la Biblia en Zacarías capítulo 2. the Lord's anger is going to rise. Dice que la ira del Señor se levantará. And my brothers and sisters, it's going to play out in the Middle East. Y eso se va a llevar a cabo allá en el Medio Oriente. And imagine if what is at the present moment Imagínese usted que lo que existe hoy en este momento, lo que está sucediendo, plays out in the Middle East, que eso mismo empiece a suceder allá en el Medio Oriente. when ships are not going to be able to carry oil and move. Cuando esos barcos no puedan llevar el combustible de un lado para otro, no se puedan mover. And my brothers and sisters, there's not going to be the free trade that has gone on. Entonces no va a existir todas esas transacciones que existen hoy. Many of the nations, because the word of God said, Muchas de las naciones, porque la palabra de Dios dice evil shall go from nation to nation, que la maldad irá de nación en nación and a world will arise. And y un mundo se levantará. the scriptures have said, you shall consider this in the latter days. Y las escrituras dicen, considerad esto en los últimos días. Brothers and sisters, as we've seen what played on our streets, Y ya hemos visto lo que sucedió en nuestras calles. we were forced to consider where Fuimos forzados a we considerar are in time. en qué periodo del tiempo vivimos. We cannot say we're living in any time. No podemos decir que estamos viviendo en cualquier tiempo. We were forced to look at it as this is the latter days. Fuimos forzados a darnos cuenta de que estos son los últimos días. And yet it is not the end of it. Y con todo eso, esto no es el final de todo. So brothers and sisters, it may be, it is the preview of just what's just ahead of us. Y puede que esto simplemente sea un antes, una muestra de lo que va a suceder más adelante. So, the same Pope that I talked about, Y ese mismo Papa que les acabo del cual mencioné, look hablé. at his mindset. Pope calls for consideration Mire usted el tipo de pensamiento que tiene él. of universal basic wage. I've put this El Papa llama a considerar un salario universal básico. previously, and Yo había mencionado esto anteriormente. and how the world will like it when he comes on the scene. Maybe Y habíamos dicho cómo es que al mundo le iba a gustar cuando ese hombre apareciese. not this present Pope, but when he comes on the scene. Y yo no estoy hablando de este Papa presente, pero cuando aquel hombre aparezca. Even in every countries that are going through traumatic situations, Aún en cada país que está pasando por una situación traumática. that's what they're looking for. You don't give that to them, Eso es lo que ellos están esperando. Ahora usted no viene y les da esto a ellos, then other things are going to take place. entonces otras cosas van a empezar a suceder. Street vendors, recyclers, carnival workers, small farms, Dice aquellos vendedores de la calle, los que reciclan cosas, pequeños granjeros, construction workers, aquellos trabajadores de construcción, seamstresses, the different kinds of caregivers, diferentes tipos de cuidadores de personas, you who are informal, working todos aquellos trabajadores que no son formales, on your own, que están trabajando por su propia cuenta or in the grassroots economy. o están trabajando en la economía, en las economías más bajas, en las partes más bajas de la economía. You have no steady income to get Y ellos no tienen un salario fijo you through the hard times, para que los sustente durante los tiempos difíciles. and the lockdowns are becoming unbearable. Y luego todos estos confinamientos están volviéndose insoportables. This may be the time to consider a universal basic wage, Quizás este sea el tiempo correcto para considerar implementar un salario básico universal. which would acknowledge dignify the noble, Dice que va a reconocer y a darle dignidad a todos aquellos que son nobles o que tienen trabajos nobles. essential tasks you carry out. Y va a reconocer todas esas tareas que ellos realizan. It would ensure
and concretely achieve the idea. Esto va a asegurar y concretamente alcanzar ese ideal At once so human and so Christian, inmediatamente, que alguien que es tan humano y tan cristiano, of no worker without, que cualquier trabajador debería de tener. the Pope concludes with the hope that our sleepy consciences will be shaken Y luego el Papa concluye diciendo que nuestra esperanza dice que el Papa concluyó con la esperanza de que nuestra conciencia dormida sea sacudida, giving way to a humanist and ecological conversion that puts an end to the idolatry of money y que esto abra el camino para llevar a cabo una conversión humanista y ecológica que ponga un fin a la idolatría del dinero and places human life and dignity at the center. y que ponga la vida humana y la dignidad en el centro. Brothers, the world will welcome that when the time comes. El mundo va a darle la bienvenida a este tipo de pensamiento cuando el tiempo sea correcto. Because with the COVID, with what has gone on, Y con el coronavirus y todo lo que ha estado sucediendo and the mayhem that has taken place, y todo ese desastre que ha estado pasando and what's going to happen in the Middle East, y con todo lo que va a pasar ahí en el Medio Oriente, brothers, it'll just set the platform. esto simplemente va a preparar la plataforma, Because we know, brothers and sisters, when he signs the covenant, porque sabemos que cuando él firma ese contrato, then crafts are going to prosper. entonces todos sus campos van a prosperar. So this is a picture that we have to see at play. Y tenemos que ver que también esta es una fotografía que ya se está llevando a cabo. And my brothers and sisters, we realize that if that was all that was going to be in the picture, Ahora sabemos que si esto era todo lo que iba a estar en esa fotografía, it would be a very hopeless situation. sería una situación bastante gris, sin esperanza. But I thank God that John, many hundreds and thousands of years ago, penned Pero le doy gracias a Dios porque Juan, miles de años atrás, dijo, in Revelation 19, él lo escribió allí en Apocalipsis 19, because this spirit is going to continue even in the 70th week of Daniel. y sabemos que este espíritu va a continuar aún durante la 70 semana de Daniel. But we know when Jesus Christ is going to descend. Pero sabemos que cuando Jesucristo descienda, The Bible says, and I saw the beast and the kings of the earth. el hermano está leyendo de Apocalipsis 19, versículo 19. Some of these kings that have gone through all of this play. Allí dice la palabra de Dios, dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra. Esos reyes de la tierra, muchos de ellos, And as the 70th week comes to an end and y mientras se lleve a cabo esa 70 semana de Daniel, the battle of Armageddon is coming to an end, y cuando esa batalla de Armagedón llegue a su fin, brothers, they're going to be shocked ellos van a estar impresionados to see our Lord and Savior al ver a nuestro Señor y Salvador descendiendo descending from heaven. desde el cielo. He is going to be our answer. Él va a ser nuestra respuesta. There is going to be no peace, brothers and sisters, till He comes back again. Y no va a haber paz hasta que Él regrese nuevamente. And the malls can come up, the streets can be swept. Los centros comerciales pueden ser saqueados, las calles pueden ser barridas, limpiadas. Brothers and sisters, but it's going to lead from one thing to the other until Jesus Pero eso va a continuar una cosa tras otra Christ comes back to earth. hasta que Jesucristo regrese aquí a la tierra. He is the one that is going to bring peace into this world. Él es aquel que va a traer paz a este mundo. And the Bible says, and I saw the beast and the kings of the earth and their armies Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, gathered together to make war against him reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo that sat on the horse and against his army. y contra su ejército. Thank God we're going to be coming with that army. Gracias a Dios nosotros vamos a venir con ese ejército. We cannot
do much here. Aquí nosotros no podemos hacer mucho. We just trust the Lord that He will protect us and take us through. Solamente debemos de confiar en el Señor, que Él nos proteja y nos lleve en el camino. But our assurance is that one of these days, Pero nuestra aseguranza está en que uno de estos días, the Lord of Lords and the King of Kings el Señor de señores y el Rey de reyes, is coming back to this earth. Él va a regresar a esta tierra. And He is going to be the one that is going to do the final cleanup. Y Él va a ser aquel que va a hacer esa limpieza final Brothers, to set the millennium into play. para poder preparar ese milenio. And brothers, what a day that's going to be. Y ve qué día tan hermoso ese va a ser. Brothers, we know that's going to be Beulah land for children of God. Sabemos que ese va a ser la tierra de Beula, así como dice Isaías 62:4. And my brothers and sisters, my heart is set on that. Y mi corazón está puesto en eso. Whether we are yet to remain or whether we will be caught in the rapture, Ya sea que quedemos aquí o seamos arrebatados en el rapto. or what the ensuing days and months, we are concerned as a nation and a people. But it's the word Y no importa qué días o qué meses pasen, somos un pueblo. of God that has kept our heads afloat. Pero sabemos que la palabra de Dios va a mantener nuestras cabezas a flote. And my brothers, what we've seen play out on the streets of South Africa Y lo que hemos visto que ha sucedido en estas calles de Sudáfrica, is going to play out on many other streets eso va a suceder en muchos otros lugares, otras calles, in the days to come. en estos días que vienen. And the Bible tells us that, brothers and sisters, the beast was taken, and with him the false prophet, and that worketh miracle before him. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, With which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. These both were cast alive in the lake of fire, Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego burning with brimstone. que arde con azufre. Brothers, that rebellious spirit is then taken off the scene. Y ahí es donde ese espíritu de rebeldía es quitado de la escena. Therefore, we have to understand what's in the play. Por eso tenemos que entender lo que está sucediendo. And my brothers and sisters, let's stay safe Y mantengámonos resguardados and let's trust the Lord and y confiemos en el Señor. let's pray for our country Oremos por nuestro país. and let's pray and hope that, Oremos y tengamos la esperanza brothers and sisters, things may calm down. de que las cosas se calmen. But as much as we realize the Pero aún así nos damos cuenta conditions is very fluid, de que la condición es muy fluida, no va a parar. brothers and sisters, and I have to say that we are a people that God has given an opportunity and time Ahora, yo entiendo que somos un pueblo al cual Dios le ha dado una oportunidad en este tiempo to see these things play out. para que podamos ver cómo se van a llevar a cabo estas cosas. And as we look at this picture, it says, in these times, when the clouds are dark around us, Y podemos ver aquí en esta fotografía, aun cuando esas nubes estén negras, oscuras alrededor nuestro, and the storms are rising, y aunque esa tormenta se levante, let us stand firm in dice, parémonos firmes the evil day. en ese día malo, Because of what God has shown to the children of God in these last days. porque por las cosas que Dios le ha mostrado a sus hijos en estos últimos días. And let us pray for South Africa, Y sigamos orando por Sudáfrica, and let's pray for one another, oremos también el uno por el otro, and let's pray that God will ease this situation. y oremos para que Dios calme la situación. But as we realize, in the world at large, this condition is going to gain momentum. Aunque ya sabemos que esta condición va a resurgir más y más por todo el mundo, Because of what is going to happen. And brothers and sisters, por causa de lo que va a suceder. wherever we are,
Whether it is in a place that the clouds are building, Y no importa dónde estemos, quizás estemos en un lugar donde las nubes de oscuridad estén creciendo. let's be that beacon of light, Pero nosotros seamos ese faro de luz to shine the light of truth para que brillemos con esa verdad, in a darkened time con esa luz de la verdad, and a darkened hour. durante un tiempo de oscuridad, durante un tiempo oscuro. And I want to thank every saint, both locally and the churches abroad, Quiero agradecerle a cada santo localmente y todas esas iglesias alrededor del mundo that have been praying for us. que han estado orando por nosotros. We appreciate every prayer Apreciamos cada oración and every telephone call of concern. y cada llamada telefónica de preocupación. May the Lord bless you. Que el Señor los bendiga. And you have to read between my lines Y usted tiene que leer entre lo que estoy diciendo, entre líneas, what I'm saying, lo que estoy tratando de decir, because I cannot say everything. You have to see the pictures porque no puedo dar cada detalle. Usted tiene que ver las fotografías and you have to understand some of the conditions in our country. y usted tiene que entender la condición en que se encuentra nuestro país. And I pray that you will keep us in your prayers, Y yo oro que usted nos mantenga en sus oraciones and we know that the Lord will take us through. y sabemos que el Señor nos va a sacar, nos va a llevar adelante. And as the body of Christ, we remember you as well. Y como cuerpo de Cristo, nosotros también nos acordaremos de usted And we pray for each one of you, y estamos orando por cada uno de ustedes and may the Lord bless you as we look to the Lord in prayer. y que el Señor los bendiga. Ahora vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we are thankful estamos agradecidos we are here today. de poder estar aquí el día de hoy. You preserved us, you've protected us here Tú nos has protegido y guardado locally. Lord, though the conditions aquí localmente, Señor, y tú conoces las condiciones are uncertain and fluid, que son, no hay una certeza en lo que va a suceder y esto continúa. we pray that you will bless each one of us Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros. here. I pray for those across the lands Yo oro por todos aquellos que se encuentran en diferentes lugares, that have been concerned and prayed for us. que han estado preocupados y han estado orando por nosotros. Bless them, Bendícelos, be with them, sé con ellos, strengthen them as well. dales fortaleza también. And Lord, I pray, dear God, realizing Y Señor, yo oro y me doy cuenta your word will have to be fulfilled. de que tu palabra va a tener que ser cumplida. And you've beckoned us in your word Y tú nos has guardado en tu palabra. to seek your face Nos has dicho que busquemos tu rostro so that we can be hid para que podamos ser escondidos, resguardados in the day of the Lord's anger. en el día de la ira del Señor. Lord, I pray, dear God, Oh Dios, yo oro that you will still be with us para que tú continúes estando con nosotros. when the Middle East shakes Cuando ese Medio Oriente se tambalee, and blows se sacuda. up. And Lord, you'll still be with your people. Y Señor, que tú aún estés con tu pueblo. When, dear Lord, that angel of Revelation 10 comes down. Cuando ese ángel de Apocalipsis 10 descienda. And Lord, give us more information concerning your coming. Y Señor, te pedimos que nos des más información concerniente a tu venida. And Lord, we have a hope Señor, tenemos una esperanza that one of these days, all of this that has been devastated que uno de estos días, todo esto que ha sido devastado and the mayhem that has played on our streets, y todo ese desorden que se ha llevado a cabo, esa violencia en nuestras calles and the so-called situations and buildings that have been burned, y todas esas situaciones y edificios que han sido quemados, Lord, only you can rectify that. Señor, tú eres el único que puede rectificar eso. Lord, we realize there's coming a beautiful day. También nos damos cuenta, Señor, que vendrá un día hermoso, Lord, a day where the flowers will bloom. un día donde esas flores van a florecer. The animals, Lord, will dwell with one another. Los animales estarán habitando el uno con el otro Lord, there will be no rebellion. y no más habrá rebelión.
There'll be peace solamente and paz tranquility, y tranquilidad, and the knowledge of the Lord y el conocimiento del Señor shall spread over the lands. se esparcirá por todas las tierras. We wait for that day, Father. Estamos esperando por ese día, oh Padre. Bless us all now. Bendícenos a todos en este momento, In the name of Jesus Christ we pray. porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana.